la paciencia fácilmente y te preguntas por qué? ¿Existen días en que sientes que te despertaste enojado? ¿Hay días que sientes que vas a estallar? Todo esto puede deberse a todas esas hormonas de las que tanto escuchas hablar y que pueden causar cambios de humor y emociones confusas. Parte se puede deber al estrés, otra parte se puede ver a tu personalidad y otra parte se puede deber a tus modelos para imitar. Independientemente de lo que te haga reaccionar, una cosa es cierta. Estás seguro de que te enojarás en algún momento. Y todo el mundo lo hace. El enojo es una emoción normal y sentirse enfadado no tiene nada de malo. Lo que importa es cómo manejamos el enojo y a nosotros mismos cuando estamos enojados. Hoy en Platícame hablaré con la psicóloga Mayren Monge sobre cómo controlar el enojo antes de que él nos controle a nosotros. No te lo pierdas porque está buenísimo. Chécalo. Mayren, ¿cómo estás? Bienvenida a Platícame. Al contrario, para mí es un gustazo que hayas volteado a verme y que me hayas invitado con mucho gusto. No, pues te agradezco mucho, yo encantada de tenerte aquí, me encanta tu contenido y creo Gracias. que a todos los que vean esta plática también les va a encantar todo lo que nos vas a platicar, porque es un tema, híjole, un tema que muchos podrían decir, ay, ¿eso qué? Pues todos nos enojamos, vamos a hablar del enojo, pero es hablar realmente de cómo controlar el enojo antes de que él nos controle a nosotros. Y sí es un tema muy importante porque hay gente que de plano explota y que no sabe cómo realmente lidiar con él. Entonces vamos a platicar de todo lo que tiene que ver con el enojo y para empezar sería como importante, yo creo, saber qué es el enojo. ¿Es una emoción, un sentimiento? ¿Qué es? El enojo es una emoción, Amiel. Definitivamente no es un sentimiento, es una emoción. De hecho, está dentro de las 5 emociones básicas que tiene el ser humano. O sea, estamos hablando, cuando yo te digo emociones básicas, es como si te hablara de los colores primarios. Okay. Dentro de las emociones básicas está el enojo, está el miedo, está la tristeza, la alegría y el asco. Entonces, lo comparo con los colores primarios porque ya ves que a partir de estos colores, pues salen todos los demás. Así es. Lo mismo sucede con las emociones básicas. Las llamamos básicas justamente porque a partir de estas se derivan muchísimas más. Entonces, es una emoción que justamente se va a producir cuando algo o alguien se interpone en nuestro camino o se interpone en nuestro objetivo, ¿no? Existe una respuesta inmediata a esa negación, digamos. Ok. ¿Sirve para algo? Sí, claro. ¿Sí? A veces, fíjate, a veces pensamos, Aniel, que el enojo no sirve para nada. Así más es. que para frustrarnos, echarnos a perder relaciones, para sacarnos de un contexto del que después nos vamos a arrepentir si no lo sabemos manejar adecuadamente. Así es. Pero al igual que todas las emociones, Aniel, el enojo, por supuesto que tiene una función muy específica, ¿sí? Cuando la gestionamos adecuadamente. ¿Cuál sería la función? Responder, tener una respuesta agresiva si estamos frente a una amenaza, ante peligro, ¿sí? O para defender una causa, una injusticia o aquello que vaya en contra de nuestros valores o de nuestras creencias. Entonces, si tú lo ves desde esta perspectiva, es muy diferente la función o el objetivo del enojo a cómo nosotros acostumbramos gestionarlo. O sea, el problema no es estar enojados, sino gestionarlo adecuadamente. Si nosotros trabajamos, usamos adecuadamente el enojo, te puede ser muy útil. Muy útil porque imagínate cuando hablamos de responder agresivamente ante una amenaza. ¿Qué pasaría si tú te encuentras ante la amenaza que tú quieras, un asaltante, ¿sí? Alguien que te quiera hacer daño, un violador, y que entonces no contaras con esa emoción? Obviamente se combinan más emociones, por ejemplo, ante un asalto, pues es miedo, o se pueden combinarse varias, pero una de ellas es el enojo. ¿Por qué me quieren hacer eso? Claro. ¿Qué pasaría, Miel, si no te enojaras? Si no tuvieras ni el enojo ni ninguna de las emociones básicas, te convertirías en alguien vulnerable, ¿sí? Es por eso que siempre yo le digo a los pacientes que las emociones, o más bien sin emociones, nos convertimos en personas indefensas, vulnerables. Las emociones están ahí para ayudarnos a responder, ¿sí? Ante las circunstancias, ante las situaciones. Entonces, imagínate que estás ante una situación de peligro y que no contaras con esa emoción. No te defenderías. Claro. Porque instintivamente, si alguien te quiere hacer un daño, la lógica es que instintivamente respondamos con un manotazo, con un golpe. No te vas a dejar violentar en primera instancia, ¿sí?
Ya que logren violentarte, bueno, a lo mejor porque la otra parte tuvo más fuerza, tenía un arma, eso es otra cosa. Pero de entrada vas a moverte y va a haber cierto enojo, ¿por qué me quieres hacer daño? Claro. ¿Sí? Entonces, ante esas circunstancias, utilizar la emoción, pues sería adecuado. Exacto. ¿Sí? Ahora, si estamos hablando de defender una causa, de levantar la mano ante una injusticia, algo que vaya en contra de nuestros valores o de nuestras creencias, también nos es sumamente útil. ¿Sí? Así es. ¿Por qué? Imagínate que tú has trabajado en una empresa durante 20 años, has sido fiel, un buen trabajador, y de repente te dicen, hoy es tu último día, y te corren por una injusticia, que realmente es una injusticia, o sea, no lo mereces. ¿Qué vas a sentir? Aparte de otras emociones, enojo. Claro. ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Sí? ¿Qué pasaría si no tuviéramos enojo en esas circunstancias también? Claro. Dirías, ok, agarro mis cosas y me voy. No, nos sirve precisamente para responder, para poder ejecutar en ese momento una acción. Es decir, ¿por qué me corres? ¿Cuál es la razón? Pero es que mira, yo he hecho, y hay un enojo porque están cometiendo conmigo una injusticia. Entonces, si lo ves desde esa perspectiva, por supuesto que el enojo nos puede ser útil. ¿Sí? Claro. Porque nos hace entrar en ese momento de cambiar nuestro chip, de estar tranquilos, equilibradamente, ¿no? Emocionalmente, a decir, no, a ver, algo está ocurriendo, algo que no es justificable, algo que me daña. Entonces, hasta ahí, si tú te fijas y lo analizas, el enojo puede ser una emoción extraordinaria. Así Obviamente, si la sabemos usar adecuadamente. Claro, no, y justo por ejemplo, de esto que estás diciendo, yo hasta había leído que de hecho hasta hay algo bueno de hacer, por ejemplo, cosas cuando estamos súper enfadados, porque si entonces, si estamos enfadados, como que hasta le ponemos más ganas, porque entonces le ponemos más atención, ¿no? Y realmente vamos por el objetivo, porque entonces ya estamos enojadísimos y decimos, no, pues ahora, por ejemplo, ¿no? No tenía ganas de hacer ejercicio, pero como estoy tan enojada, voy a hacer ejercicio y lo voy a hacer súper bien, ¿no? Y entonces hasta como que te da esa fuerza. Entonces, claro, sí es cierto. Lo que pasa es que igual nunca nos ponemos realmente a reflexionar, ¿no? ¿Para qué nos podría servir el enojo? Y bueno, y ahorita tú ahorita nos dirás, ¿no? En el caso cuando son enojos que de repente, por ejemplo, son enojos que no son para, que a lo mejor que no es un enojo que nos va a servir para defender una causa, un enojo que nos va a servir para defendernos de algo que nos está pasando, sino por una situación que se dio y que a lo mejor no era para tanto, ahí es cuando entonces, por ejemplo, tendríamos que reflexionar qué esconde ese enojo, o sea, qué hay realmente detrás de ese enojo para poder entonces de alguna manera gestionarlo mejor. Así es, Anel. Como tú bien dices, nos puede servir como un motivador, como un estímulo en algún momento, mientras sea o tenga un fin sano, un fin que no sea conveniente, ¿sí? Pero cuando ya no es sano, cuando ya supera nuestras acciones, cuando nos convertimos en personas agresivas o cuando rebasamos ya y llegamos a la violencia, por ejemplo. Así es. ¿Sí? ¿Qué hay detrás del enojo? Puede haber, como bien tú dices, una motivación, ¿por qué no? El defender si me siento agredido o defender una causa, pues, ¿no? Pero también muchas veces detrás del enojo puede haber una historia. Muchos pacientes que me contactan precisamente porque me dicen, no sé manejar el enojo, o sea, ya se sale de mis manos. Cuando se sale de tus manos, pues es en ese momento cuando tienes que, dijeras tú, abrir los ojos y ver, para ver, esto ya no me suena a algo normal, ¿sí? Y muchas veces detrás de un enojo mal gestionado, Amiel, hay una historia de vida. Una persona no es agresiva, o sea, raya en el enojo y se convierte en agresivo porque sí. Generalmente es un aprendizaje. Es gente que si tú te pones a buscar en el pasado vas a encontrar que hay una infancia en donde él aprendió a ser agresivo. Fue maltratado, y no necesariamente físicamente, muchas veces con las puras palabras. Los padres fueron muy duros, muy tajantes, y entonces él aprendió a hacer eso. Soy culpable, me dicen muchas, soy culpable, entonces no vamos a hablar de culpables. Simplemente así lo aprendiste, ¿sí? Es como cuando te enseñan a hablar un idioma con cierto acento, lo vas a hablar así. Claro. Cambiarlo después va a ser un poquito difícil, que te digan, ¿sabes qué?
hablas bien el idioma, pero necesito que cambies ese acento que tiene. Uf, es complicado. Y tú dices, hablo súper bien el idioma, pero el acento no me ayuda. Lo mismo sucede, ¿sí? A las personas les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque se formaron así. Es parte de su aprendizaje de vida. Y entonces, como los trataron, así tratan ellos. Porque inconscientemente piensan que eso es lo correcto. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué puede haber detrás del enojo? Pues desde cosas productivas como la motivación, ¿por qué no? Como también mucha agresividad, mucha violencia. Y hay que saber analizar en dónde estoy parado yo, cuando ya veo que se está saliendo de control. Claro, y es muy importante porque también yo por ahí veía y leía, ¿no? Que el problema ya tanto no es en sí el enojo, sino las consecuencias que puede traer la situación que se dio y a lo mejor la forma en la que uno reaccionó ante tal enojo o ira, ¿no? Entonces, creo que sí, es muy importante el aprender a gestionarlo, el que no se salga de control, pero muchos ahorita pueden decir, ay, sí, qué fácil decirlo. Ok, entonces vamos a entrar en esto. ¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos muy, muy enojados? Este enojo que sientes de verdad, que como dicen, que te hierve la sangre, que sientes la cabeza caliente, que ya estás a punto de reventar, de aventar algo. ¿Qué se puede hacer en esos momentos? Mira, cuando nosotros estamos conscientes de que el enojo tiende a salirse de nuestras manos, porque muchas veces no estamos conscientes. A veces le dice a la gente, oye, es que te enojas mucho. No es cierto, es mi forma de expresarme. No hay un reconocimiento. Claro. Cuando no existe un reconocimiento de que algo se te está saliendo de las manos o suele salírsete de las manos, es como que complicado decir, podrías hacer esto porque la gente no lo hace, pero porque no existe una conciencia. No quiero darme cuenta que lo hago así. Cuando sí existe, y no necesariamente porque necesites, ya estés así como que súper desahuciado en ese sentido y necesito ayuda. No, pues todos nos enojamos. Claro. Pero cuando reconocemos que tendemos a ser enojoncillos, ¿sí? Y sí lo reconocemos, sí tengo lo mío. Y me dicen el cerillito porque con cualquier cosa me prendo, ¿no? Y no necesariamente porque tengas problemas psicológicos, o sea, no, sino porque pues es parte de tu temperamento, de tu carácter, que ahorita te voy a explicar cómo se forma el carácter, pero cuando nosotros somos conscientes de eso, lo aceptamos, ¿sí? Lo que podemos hacer ante esas situaciones, ya me di cuenta que se me sale un poquito, que me pongo un poco loco, que me prendo fácilmente. ¿Qué debemos hacer? Número 1, conciencia. O sea, si ya lo acepté a mí, que soy medio enojoncillo, voy a tratar de hacer conciencia como un ejercicio. En el momento en que me prendo rápidamente, voy a tratar de acordarme que justo lo que quiero es luchar contra eso. Claro. Entonces, el primer paso sería hacer conciencia. Y esto sí lo logras hacer, porque muchas veces me dicen, ay, pues sí, estoy consciente, pero cuando llega el momento se me olvida. Claro. Y es verdad. Sí. Es verdad. Pero cuando tú ya estás decidido, lo tienes identificado, llega un momento también en que sí haces conciencia. O sea, empiezas a ponerte verde y dices, no, a ver, justo contra lo que quiero luchar. Ese simple hecho de hacer ese paro, a veces que dices, hoy dije que iba a hacer conciencia. Ese simple paro a mí, para el cerebro es brutal, porque el cerebro no puede ejecutar dos emociones diferentes a la vez. No puedes estar enojado y bien alegre. No hay forma. Claro. El cerebro ejecuta una o ejecuta la otra, ¿sí? Ahora, la otra opción sería, dada esta plasticidad que tenemos en nuestro cerebro, es cambiar el pensamiento inmediatamente. Es complicado, no es un ejercicio que te digo que hoy lo tienes y mañana, no, tienes que empezar a practicarlo. Y a lo mejor la primera es claudicarás, la segunda vez, pero conforme te lo vas proponiendo, entras. En ese proceso haces conciencia y dices, no, es lo que no quiero. Claro. Cambia el pensamiento por un pensamiento contrario. Yo siempre le digo a mis pacientes, cuando estés en ese proceso en el que te estás convirtiendo en Hulk, trata de cambiar el chip. Ten a la mano, por decirlo de alguna manera, un pensamiento que te encante. Un pensamiento contrario, que tendría que ser un pensamiento de relajamiento. Claro. Yo te pregunto a ti, dime ahorita, Amiel, un pensamiento que te produzca relajamiento.
seguramente tu cerebro empieza a buscar en el disco duro y encuentra algún. Pues sabes que cuando me estoy bañando, sabes que cuando ando en bicicleta. Ok, esas sensaciones que te produce ese pensamiento, trata de traerlo en ese momento. Tenlo definido, no para que lo busques en ese momento que estás enojado. No vas a tener cabeza, pero identifícalo. Entonces el paciente que hace me dice, ok, ya lo identifiqué, suficiente. Cuando tú entres en ese proceso que te estás enojando, haces conciencia y traes ese pensamiento. Es algo forzado, cuando lo estás haciendo, pero después se convierte en un ejercicio que puedes manejar de manera más fácil. Entonces te diría que de entrada, conciencia, y número 2, cambiar el pensamiento, pero tenerlo preparado para ese momento. Ok, por ejemplo, aquí es algo como interesante porque esta plática del enojo, a mí me la pidieron mucho, fíjate que me la pidieron mucho, sobre todo mujeres, ¿no? Con hijos, con esposo, que de repente dices, ya no puedo más, quieren que casi aventar a los hijos a la calle y al esposo también. Y por ejemplo, ahorita que decías, ¿no? Cuando están en este momento que a lo mejor el hijo los hizo enojar muchísimo, que están a punto de reventar, lo que dices, hacer esta pausa, a ver, conciencia, ¿no? Y de ahí cambiar el pensamiento, pero puede ser muy difícil si están en tal la situación de que el niño hizo algo que no les gustó, y además también aquí yo lo que hablaba de las consecuencias, de pronto a lo mejor una mamá enojada, un papá enojado, una esposa enojada, un esposo enojado, puedes decir cosas que no querías decir, ¿no? Sí. Entonces sería como muy importante, claro, en este momento lo que dices, el tomar conciencia y decir, a ver, espérame, antes de decirle algo a mi hijo que tal vez lo podría lastimar, ¿no? Pues sí, cambiar este pensamiento, pero dices, sería como un proceso. ¿Qué más podrían hacer? Por ejemplo, te digo, estas mujeres en esta situación que sobre todo, te digo, son las que me pidieron mucho como esta plática para cambiar un poquito ese momento, qué podrían hacer para no decir algo que no querían decir, para no, a lo mejor hasta no pegarles a los niños, ¿no? ¿Qué pueden hacer aparte de esto que nos decías? Fíjate que en el caso de los niños, sirve mucho que en ese momento te acuerdes de que es niño. Yo siempre le digo al paciente, cuando estés a punto de jalarle los pelos al niño, de aventarle el chanclazo, de hacer algo que después te vas a arrepentir porque te vas a sentir mal. Yo no digo que no hay que corregir a los niños se les tiene que corregir y se les tiene que poner pautas en todo. Pero cuando vayas a ejecutar una acción violenta contra tu hijo, practica el pensar siempre y que te acuerdes, es un niño. Porque se nos olvida, mira, que los niños son niños. Y entonces hacen una travesura y les dices, es que te he dicho que no lo hagas, si lo vuelves a hacer, se nos olvida y muchas veces no sabemos también como padres, porque pues no tendríamos por qué saberlo, porque no toda la gente es especialista, pero el cerebro del niño tiene un proceso de maduración y a lo mejor hace una acción y la vuelve a hacer una y otra vez y tú te apurgas porque ya te rayó 10,539 veces la misma pared, ya la lavaste, ya le explicaste, ¿por qué la vuelve a rayar otra vez? Si ya le dije, y entonces empiezas a regañarlo, a gritarle, a decirle adjetivos a lo mejor desagradables, pero resulta ser que a lo mejor el niño vuelve a rayar la misma pared porque su cerebro está en un proceso de desarrollo. Y algo que tú retienes hoy en día con mucha facilidad, un niño no. Un niño su cerebro está madurando. Entonces, por ridículo que parezca, a lo mejor vas a tardar un poco en que él comprenda que esa pared no se raya, ¿sí? ¿Lo vas a corregir cada que raye la pared? Sí. ¿Tienes que buscar estrategias? Sí. Pero la clave está en que te acuerdes que es un niño. Cuando nosotros, te lo digo porque soy mamá, Claro. Cuando mi hijo me saca de mis casillas por algo y ya voy con todo, me acuerdo de ese pensamiento. Es un niño. Y créeme a mí que con el simple hecho de decir y de recordar, es un niño, empieza mi cerebro, y digo, ok, lo voy a corregir, pero ya a lo mejor no de la manera en la que yo ya venía decidida a hacerlo. Claro. Cuando nosotros le damos esas pausas también al cerebro, lo cuestionamos en un momento así, el cerebro hace un stop, porque te digo, no puede compartir dos emociones al mismo tiempo, o mucho enojo con relajamiento, no se puede, ¿sí? Pero cuando nosotros lo cuestionamos, le hacemos preguntas,
o le recordamos algo en ese momento, sucede que en automático empieza a buscar un estado ideal para poder razonar eso que estamos pensando. Entonces, por eso siempre digo que el cerebro es maravilloso, ¿sí? Nada más que no lo usamos, ese es el problema, ¿sí? Pero, por supuesto, es que no puedo, miren, ya cuando estoy ahí, no puedo contener mi enojo. Tuve alguna vez una paciente que le pegaba a su novio, por ejemplo, cuando la hacía enojar, literal, y me dijo, Mariana, es que yo necesito ayuda porque mi enojo es tal, ¿sí? Que a veces sí le pego y no puedo contenerlo. Uf. Pero es lo que te digo, en su historia había violencia, así le enseñaron, ¿ves? Entonces, con ella trabajamos justamente esto de hacer conciencia y de una aceptación, porque al principio no lo aceptaba, decían, no, pero es que si él hace cosas que me molestan es una forma de defenderme. Tiene que haber un reconocimiento, ¿no? Cuando estamos decididos y reconocemos que nos falla, es simplemente aceptarlo. Créeme que el simple hecho de aceptar, soy enojona, tienes resuelto casi el 70% del problema. ¿Por qué? Cuando tú, en muchas cosas también, en muchos procesos, el simple hecho de que tú reconozcas que eres algo o que algo no estás gestionando bien, tienes un gran avance del 70%. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando tú le dices sí, lo acepto, el cerebro en automático empieza a buscar posibles alternativas de solución. Y te empiezas en un proceso reflexivo también, porque no estoy haciendo bien esto, tengo estas consecuencias y entonces me gustaría cambiarlo y empiezas a carburar. ¿Sí? Pero como no reconocemos, nos cuesta trabajo batallar con ese ego, pues entonces nunca avanzamos en nada. Siempre estamos estancados. Pero bueno, básicamente sería eso. Ok. No, ahorita quiero regresar porque ahorita dijiste que nos ibas a platicar lo del carácter, que me supongo que el carácter obviamente tiene todo que ver con que hay unas personas que son más enojonas que otras, ¿no? Mira. El que existan personas más enojonas que otras, definitivamente está muy relacionado con la historia de vida. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de carácter, tenemos que tomar en cuenta que el carácter es la suma del temperamento más la personalidad. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto. ¿Sí? Si tú no lo tienes claro en ese sentido, va a ser complejo que lo entiendas, ¿sí? Ahora, hay personas que son más temperamentales que otras, ¿sí? Pero porque ya comparten, acuérdate que nosotros compartimos genética. O sea, no en vano es que tu papá es súper enojón y alguien en tu familia, de tus hermanos, salió enojón, ¿sí me entiendes? O sea, no es casualidad. Compartimos genética, ¿sí? Entonces, un poco genética. Y si a eso le agregas historia de vida, es por eso que hay personas que tienen o tienden a ser más enojonas que otras. Hay personas que pueden ser altamente temperamentales, pero aunque son temperamentales, son muy, muy moderadas en sus acciones. Y que tú sabes, esa persona tiene un carácter fuerte, pero nunca lo veo perder el control. Sabe gestionarlo. Seguramente te ha tocado conocer a alguien así. Sí. Entonces, tiene mucho que ver con la historia de vida. Si desde niños ya vemos que un niño desde chiquito es temperamental y se pone bravo fácilmente y eso, está bien, es parte de ese temperamento que ya trae. ¿Sí? Pero nuestra tarea como padres es saber modelar, moldear ese temperamento. Si el niño no sufre agresión en casa, no ve violencia en casa, seguramente va a ser un adulto que va a tener su carácter, pero no lo va a llevar nunca a la agresividad ni a la violencia. Entonces, de ahí la importancia. Y cuando ya traemos rasgos, un temperamento fuerte, y si eso le añades lo que hayamos vivido en nuestra infancia, pues eso nos va a hacer mucho más enojones en un futuro. Es por eso que hay personas más enojonas que otras, ¿no? Que desarrollan más, digamos que esta emoción. Claro, sí es cierto. Y por ejemplo, y hablando justo de carácter,
hay personas, o sea, así como están las que dices que ya traen cierto carácter y que son las que no saben controlar esta emoción. Hay los que tienen sí este carácter, pero que lo han podido controlar muy bien. Y hay otras personas que a lo mejor sí se enojan, pero que se guardan todo, que no sacan nada. No sé, ahorita nos vas a decir, Mayren, por favor, ¿qué tan malo es el reventar más bien por dentro y no sacarlo? Pero, por ejemplo, también luego llega a pasar que el tanto guardar, tanto guardar, tanto guardar, llega un momento en que ya viene la explosión total y pues obviamente sí, se dejan ir tal cual con hilo de media y explotan y revientan y dicen y en ese momento a lo mejor todo lo que se aguantaron años o días o meses, pues en un momentito sale. Ujú. Es malo estas personas que también no sacan nada? Por supuesto, porque eso enferma, Claro. enferma. O sea, muchas veces las personas que no sacan, no solamente el enojo, cualquier emoción, la reprime, se convierte como en una olla express. Tarde o temprano lo vas a expresar de las peores formas. Entonces, guardarse el enojo por no querer entrar en conflictos trae muchos problemas fisiológicos. Claro. ¿Sí? He conocido gente que por guardarse enojos tiene piedras en los riñones, bueno, una serie de padecimientos, ¿no? La vesícula, y no es algo, o sea, no está desligado, las emociones con las cuestiones fisiológicas, porque hay personas que piensan que sí hay un desligue y no. La Organización Mundial de la Salud dijo en algún momento que más del 90% de las enfermedades tenían un origen emocional. Así es. Entonces, si nosotros reprimimos esa emoción y no la expresamos, en algún momento nos va a hacer daño. Además de que no es sano. También es válido enojarnos, pues por supuesto que sí es válido, ¿sí? Porque de alguna manera es una de las emociones que componen nuestra personalidad, que como te decía, que creo que te lo dije al revés hace rato, el temperamento es el temperamento más el carácter nos da la personalidad, pero creo que te dije algo volteado hoy. Es temperamento más carácter nos da la personalidad. Entonces, ¿todos nos vamos a enojar a mí en algún momento? Claro. Sí. ¿Tenemos que sacarlo? Sí. Pero es padrísimo cuando aprendes a sacarlo de la mejor forma. ¿De qué forma? Que cuando tú expreses ese enojo, Amiel, tú te sientas, ya pasó el tiempo, pasaron unas horas, expresaste lo que te molestaba, pero que cuando lo reflexionas dices, estuvo bien, no me siento culpable, no tengo culpa de haber dicho nada que hiriera, nada que ofendiera, me expresé adecuadamente y me siento a gusto con eso. Así es como nosotros sabemos que expresamos adecuadamente ese enojo. Claro. Al contrario sería cuando te sientes obviamente súper mal por lo que pasó, porque obviamente sí estabas enojado, pero pues ya sientes culpa, ¿no? Hasta igual tristeza, ya te quedas obviamente así como, uff, la regué, ¿no? Entonces, o sea, ahí vendría como lo contrario. Entonces, esto, por ejemplo, que dices es bien importante. Pero te digo, es que realmente uno nunca analiza, pues no, nunca se detiene como a pensar, ¿no? A analizar, ok, esto que me está haciendo enojar tanto, ¿vale la pena que yo explote de esta forma? ¿O vale la pena que a lo mejor diga yo tantas cosas? ¿No? Por ejemplo, yo platicaba con una amiga, ¿no? Que me dice, es que de verdad hay momentos en que no puedo, o sea, simplemente no puedo, pero luego viene este sentimiento de sentirse muy mal, ¿no? De muy mal porque, hijo, es que ya me enojé y entonces ya mi chiquito pues también obviamente se sintió mal y ahora cómo arreglo la situación con mi esposo, pero es que de verdad en ese momento se me va, como decías hace rato, ¿no? Se me va de las manos, ¿no? Y como dices, obviamente es muy difícil en el momento en que están en el enojo total, de pronto hasta hacer la pausa, lo que quieren es reventar y ya, ¿no? Pero sí que importante es darse como este chance de analizar pues lo que estamos sintiendo y de dónde viene cada uno de los enojos y aprender, ¿no? Aprender a lidiar con ellos, pero de una forma, pues sí, positiva y que no haya estas consecuencias, ¿no? Mira, Miel, yo siempre le digo a mis pacientes que cuando sentimos esta culpa porque nos enojamos mucho, hablamos de más, ofendimos o lastimamos de cualquier forma, y tú lo reconoces, cuando entras en este proceso de reconocimiento, lo así extraordinario es aprender a pedir perdón.
Y no hablo de que te enojes y pidas perdón, te enojes y Claro. pidas perdón, se haga algo, un círculo vicioso, Ujú. sino que practiques el pedir perdón, no solamente el perdonar, sino el que aprendas a pedir perdón, porque nos cuesta mucho trabajo decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname por favor. O sea, si te lastimé, si te di un cuerazo que se me fue la mano, ¿no? Perdóname. ¿Por qué es importante a mí? Porque cuando no lo hacemos, dejamos una herida ahí, que puede estar ahí sangrando un tiempo o toda Así la vida, es. porque yo conozco gente que a lo mejor sus papás, un paciente, fíjate, Ujú. un paciente que no guardaba con mucho resentimiento y con mucho dolor, que decía que su mamá le había pegado cuando él tenía 5 años y que lo había agarrado a patadas. Y me dice, y a mí no. Y su mamá, yo platiqué con su mamá, una mujer extraordinaria que le tocó ser mamá y papá, pero fue un momento, ¿sí? Sí. Y entonces dice, a mí no se me olvida, Mary, yo tenía 5 años y mamá me dio patadas. Y yo quiero mucho a mi mamá, pero ese momento me duele, todavía me acuerdo y me duele. Ok, hablo yo con la mamá y le digo, a ver, hay esta situación. Fíjate que fulanito me dice que cuando tenía 5 años tú le pegaste y le diste patadas. Abrió los ojos así a mí, fíjate, bien grandotes, y me dice, Mayren, sí recuerdo esa ocasión, pero jamás lo agarré a patadas. ¿Sabes qué hice? Sí le pegué con el cinturón, Ujú. y cuando se enconchó en el piso, yo ya no me quise agachar a seguirle pegando porque yo no era una mamá golpeadora. Pregúntale si Ujú. era yo una mamá. Y no, él me dice, no, mi mamá no era una mamá golpeadora, pero me acuerdo de ese evento específico. Claro. Me dice, ¿y sabes qué hice, Mayren? Solamente le di 2 cinturonazos y cuando estaba en el suelo, enconchado, agarré con el pie y le hice así, así le hice con el pie. Ajá. Estaba yo muy enojada. Ajá. Y fue todo lo que hice, Mayren. Con el empeine le hice esto, así en las pompis. Y él lo recordaba, Como patadas. pues que tenía 5 años. Claro. ¿Cómo percibió? Es que nunca sabemos, Amiel, cómo van a percibir nuestros hijos las cosas. Así es. Sí, ¿Sí? es cierto. Y entonces, cuando yo regreso con él y le digo, oye, a ver, tu mamá me cuenta esta historia de esta manera, tú me dices que te pateó. Yo quiero que tratemos de recordar cómo fue el evento, ¿sí? Y cuando él reflexionó me dice, sí, bueno, sí, tienes razón. Me dice, me dio 2 cinturonazos y yo me enconché en el piso. Y ya cuando me enconché sentí que en las pompis me hizo así con el pie, pero me pateó, me dice. Claro. Ok. Le digo, es que como tú me lo estás planteando, me agarró a patada, que bueno, al final de cuentas le di una patada, ¿no? Sí, 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 ¿No sí. estuvo bien? No, no estuvo bien. Pero no es como él lo había percibido. Y esa forma de percibir ese instante lo hizo muy exponencial Ujú. porque estaba muy pequeño. Es lo que te digo, los niños están en un proceso de maduración, perciben las cosas muy diferente a como las percibes tú o yo, Claro. ¿sí? Y para él había creado una herida muy grande que seguía sangrando. Ya tenía 20 años el hombre y seguía sangrando esa herida, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Yo le Mucho. dije a ella, ¿le has pedido perdón a tu hijo por eso? Me dijo, no, Mayre, no, 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 nunca, nunca lo he hecho. No lo hice en su momento, así como que ya para qué lo hago ahorita, ¿no? Exacto. No, ¿qué te parece que lo haces? Que te sientes a hablar con él, le pides perdón y le recuerdas, oye, hijo, a patadas como tal yo nunca te agarré, o sea, sí lo hice, te pegué con el empeine así porque estaba enojada, pero por Dios, a patadas nunca te pegué. Me dijo, lo voy a hacer, Mayre. Platicó con él, a mí, le pidió perdón, dijo, te ofendí, o sea, yo nunca pensé que eso te hubiera ofendido tanto porque para ella no fue terrible, simplemente Claro. le hizo así, ¿me entiendes? Cuando lo hizo y platicaron y le pidió perdón, ¿sabes qué? La relación incluso cambió entre ellos, ¿sí? Claro. Y suavizó. ¿Por qué? Porque cuando tú perdonas, pues tú sueltas ya eso. Cuando Claro. perdonas de verdad, Así sueltas. es. Y entonces él soltó, porque era algo como que les causaba problemas en su relación diaria, de Claro. comunicación, ¿me entiendes? Había ese sentimiento de rencor, de dolor, ¿no? Que estaba Híjole. muy exponenciado, pero Claro. también no lo podíamos dejar pasar porque para él fue así. Así es. Entonces, yo siempre le digo al paciente, si hieres y ofendes, reconócelo y Claro. pide perdón, porque sabes que el pedir perdón sana, como que es como cuando tienes la herida abierta y te la cosen y te ponen alcohol y te la limpian, se Ujú. recupera mejor que si la Claro. dejas así nada más.
Entonces, trata nada más de no caer en ese círculo de vicioso. Ay, perdóname. No, Claro. o sea, pedir perdón, pero también tratar de hacer cambios, que te sirva de estímulo eso, que estás luchando con tu ego, porque luchamos con el ego cuando pedimos perdón, pero que te sirva para hacerlo mejor la siguiente ocasión, ¿no? Claro. Híjole, qué gran historia, Mayren, porque aparte son como algo muy típico y como dices, uno como adulto no puede o no alcanza a ver que a lo mejor eso que se vivió o que vivió el niño, para el niño pudo haber sido tan grande, ¿no? Por ejemplo, yo pienso igual en papás o mamás enojadas, ¿no? En algún lugar porque ya el niño está haciendo mil travesuras, porque no está quieto, porque está gritando, por ejemplo, en un centro comercial, ¿no? Pienso en este ejemplo, y la mamá ya sacudiéndolo así, ¿no? Y el niño todo sangolotado y regañado, y obviamente con cara hasta de miedo de la situación, pero que obviamente son situaciones que se repiten y el niño, claro, cuando crezca, pues solo va a recordar el sangoloteo, o sea, él no va a recordar la travesura, ¿no? Y el que estaba gritando y que estaba volviendo loca a la mamá, él va más bien a acordarse de, por así decirlo, el maltrato, porque claro, un niño, a lo mejor para como él lo vio, fue el súper maltrato y la sacudida y... Así es. Claro. Así es. Y es que detrás muchas veces también de las mamás que son muy enojonas, Sí. o sea, que fácilmente te sacan de quicio los hijos con mucha facilidad, también hay que ver que, perdón, detrás de estas mujeres muchas veces hay mucha frustración. Sí. Hay situaciones y ya traen un cúmulo de cosas y que hacen nada más depositarla en los hijos. ¿Por Claro. qué? Porque traen sus problemas. No estoy diciendo que sea justificable, pero hay razones. ¿Sí? Siempre digo que hay razones más no justificaciones, pero hay mucha frustración. Una mamá que se enoja fácilmente, una mamá que pega fácilmente, una mamá que se va con todo fácilmente a la primera, tiene que trabajarlo ella. El problema no es el niño, el problema es ella, ¿sí? Porque en la medida en que tú sepas acomodar lo que traes desacomodado primero, ¿sí? Trabajar con esas frustraciones o con esa agresividad que a lo mejor te enseñaron de niña. Es mucho mejor, te vas a dar cuenta cuando lo trabajas que, ya tolero más al niño, ¿sí? Hay mamás también que me ha tocado ver, y seguramente a ti también, que los niños están en el súper, en el consultorio, donde quieras, y están haciendo una serie de destrozos, se están portando mal, o sea, realmente que tú dices, no lo van a corregir, no le van a decir basta, Sí, ¿no? claro. Y unas mamás muy permisivas, ¿no? Deja ahí, no, eso no lo agarres, bájate de la mesa, no hay acción, ¿sí? Sería muy interesante si pudiéramos sentarnos a platicar con esas mamás, a ver por qué son así. Claro. Porque replicamos, a mí. Muchas veces cuando tú ves historias, esas mujeres, sus padres fueron muy permisivas, claro. muy permisivos con ellos. Entonces también los extremos, pues son malos, ¿sí? Entonces muchas veces juzgamos, decimos, ay, qué señora tan permisivo, tan guanga, ¿no? Claro, hasta dice uno, yo ya hubiera agarrado de la patilla al niño, ¿no? Exactamente. Claro. Pero habría que ver por qué esa mujer es tan permisiva. Tal vez sí fue su aprendizaje. No digo que esté bien, pero hay siempre, lo que quiero llegar es que siempre hay una razón de las cosas y tendemos, afortunado o desgraciadamente, Amiel, tendemos a replicar lo que nos enseñaron nuestros padres. ¿Vamos haciendo mejoras en el camino? Sí. Si tú tienes hoy hijos y dices, bueno, esto que me enseñó mi mamá sí lo aplico, pero hay esto que a mí no me gustaba y esto yo quiero mejorarlo, lo vas haciendo. Pero de inicio tienes un aprendizaje aprendido, ¿sí? Es como cuando vas a la universidad, aprendes de una manera, aprendes la teoría. Ya como apliques la práctica, ¿sí? Si llevas a la práctica esa teoría, pues cada quien lo hace diferente, ¿sí? Aunque sea una misma carrera, pero lo mismo sucede con los seres humanos. Vamos haciendo esos cambios, pero de entrada replicamos todo, Amiel. Así es cierto, claro, ¿no? Y como dices, el no juzgar también, sí es cierto, uno juzga tanto en este caso, ¿no? Poniendo estos ejemplos, tanto a quien ves totalmente como permisivo, tanto como al que ya ves que de plano explota y dices, ay, no, le voy a mandar al DIF. O sea, sí, pero pues uno no sabe, claro, no sabe ni la historia detrás, ni cómo crecieron ellos, y pues también uno no puede juzgar. Y entonces más bien ahí, digamos que ya la chamba como tal es, pues sí, de la persona que realmente está lidiando con este enojo, con estas frustraciones,
Y yo te quería preguntar, digamos, como para ir cerrando esta plática, cuando estas estrategias que dices, bueno, ok, me voy a hacer consciente, voy a tomar como, digamos, este autocontrol, ¿no? Antes de explotar, voy a pensar bien qué está pasando, cambio mi pensamiento. Cuando esto no funciona así, ya es bueno, ¿no? Acudir realmente sí a terapia y no es malo, ¿no? No es tampoco algo malo ni por el cual se pudieran sentir mal, decir voy a tener que ir a terapia porque soy muy enojón, ¿no? O sea, es como más bien aceptarlo y acudir con el especialista. Cuando ya se sale de tus manos algo, Amiel, Uh-huh. definitivamente sí. Así es. Es llevarlo a pedir ayuda. ¿Sabes Claro. que ya no puedo controlar esto? Lo necesito ayuda. Lo que hacemos en la terapia Uh-huh. es trabajar con diferentes técnicas, ¿sí? Ya muy específicas y que trabajamos, las vamos aplicando en diferentes momentos y de diferentes maneras, ¿sí? Pero ya vamos por un objetivo específico. Si ya no es nada más de que, ¿qué hago a la hora de que me enojo? Bueno, es que una persona sana mentalmente, Amiel, va a tener toda la capacidad de controlar, si quiere. Por eso te hablaba yo del recurso de reconocer, Uh-huh. ¿sí? De hacer esas pausas. Lo que hacemos con el paciente, por ejemplo, que ya está decidido a cambiarlo, es empezar, por ejemplo, en una de muchas cosas, usar la estrategia de las preguntas, que nos funciona muy bien. Por ejemplo, cuando estoy esta paciente que estaba ya a punto de darle al novio, novio. ya cuando estés en ese momento que tú ya sabes que te estás prendiendo, hazte una pregunta. ¿Vale la pena enojarme tanto? Quiero que la tengas presente y quiero que la notes y te la pegues donde sea visible, ¿sí? Y que la estés trabajando. ¿Vale la pena enojarme tanto? ¿Vale la pena? Y que lo reflexiones. Cuando estés en ese momento te vas a acordar. Y cuando ya estés a punto de violentar, ¿vale la pena? Y es más, ni siquiera esperes a que llegues al punto máximo. Claro. Porque ahí es donde es muy complicado autocontrolarse. Desde que tú te sabes que estás iniciando, que ya te está disgustando, ¿vale la pena? ¿Sí? Esa sería una pregunta. La otra es, ¿cómo puedo solucionar este conflicto? Cuando tú haces esas preguntas, digamos, a manera de estrategia, haces forzosamente que el cerebro haga un paro. Y entonces, al principio fue un poco complicado, ¿sí? Pero conforme lo fue practicando, me decía, Mayren, a mí se me hace increíble que el simple hecho de que ya las tengo presentes, ya, ahora ya sé qué preguntas hacerme en ese momento. Estas dos preguntas me están cambiando toda la estructura, porque ya no puedo reaccionar agresivamente. El simple hecho de decirme, ¿vale la pena enojarme? Siempre llego a la conclusión de que no. Claro. No vale la pena, o sea, responder con agresividad, aunque quiera yo responder que sí. Ante ese momento, la realidad es que no. Y cuando lo pienso así, empiezo a sentir como que se me empieza a bajar, claro. ¿Sí? Porque le estás dando esa pausa al cerebro. ¿Sí? ¿Cómo puedo enseguida, cuando empiezo a sentir así como que, sí, cierto, no vale, o sea, rato me voy a arrepentir? ¿Cómo puedo solucionar este conflicto? Que es la siguiente pregunta. Me sirve, porque entonces mi novio sigue hablando y diciendo, y a lo mejor yo también estoy todavía alterada, pero ya empiezo a pensar, ¿cómo lo soluciono? No, pues le voy a plantear que hagamos esto de esta manera. O le voy a pedir que si por favor me ayuda a hacer esto de esta otra forma. Desarmas al enojo. Pero si necesitas entrar en ese proceso, porque así claro. Por arte de magia, pues no, o sea, claro. no va a ser. Hay que reconocer, hay claro. Que darse cuenta si algo se está saliendo de control. Claro. Mientras no se sale de control, Amiel, ¿sí? Que somos, te digo, el ser humano tiene la capacidad, ¿sí? De controlar todas sus emociones. Lo que pasa es que no queremos y entramos en una zona de confort. Me conviene más enojarme y explotar, porque entonces así muestro quién soy yo. Así nadie me aplasta, ¿no? Claro. Mi ego está hasta acá y nadie me lo toca, ¿no? Lo usamos, no usar el enojo como un escudo, porque el día que el escudo se rompe, tenemos muchos problemas, ¿sí? Claro. Mientras sabemos gestionarlo, sí nos enojamos, pero recapacitamos, nos enojamos y somos conscientes y decimos, la próxima vez no lo voy a hacer, y lo logras, dices, claro. Volví a pasar por eso, pero ahora sí me contuve. Hasta ahí está padre, está bien y es normal, pero cuando ya se sale de control y se convierte en violencia o en agresividad, entonces es el momento de pedir ayuda. Claro. Perfecto. Y ahora sí, aquí viene esta pregunta.
para pedir ayuda, digo, obviamente hay mucha gente, pero aquí estamos platicando contigo y yo quiero que tú nos digas dónde te pueden buscar para consultas, para obviamente asesoría, para que vayan a terapia, porque bueno, ahorita estamos hablando del enojo, pero pues tú obviamente abarcas todos los temas, ¿no? Entonces, ¿dónde te pueden buscar, Mayren? Mira, Miel, aparezco en Instagram, solamente Ajá. tengo cuenta en Instagram, no tengo Facebook. Uh-huh. En Instagram estoy como psicoterapia inteligente con doble E al final, y también me pueden mandar un correo a psicoterapia inteligente con doble E también @gmail.com, y con mucho gusto estoy ahí para servirles. Y de hecho si me buscan en Instagram van a ver que está ahí la opción de mi WhatsApp y de contacto también, por si me quieren mandar algún mensaje. Estoy a sus órdenes y agradezco mucho el tiempo que le regalaste esta plática. Ay, no, yo te agradezco muchísimo más porque además estuvo padrísima, interesantísima y además en tu Instagram, además de que pueden encontrarte para buscarte para una cita, también van a encontrar un contenido maravilloso porque subes muchísimo contenido, muchos posts, muchos reels que de verdad ayudan a todo mundo, que claro, alguien que ya necesita realmente un poco más así como terapia, no solo que se queden con eso, que obviamente te busquen, pero sí a mí me fascina tu contenido y nuevamente yo te agradezco muchísimo por este tiempo y esta maravillosa plática. Gracias por todo. Contrario, cuando quieras, hablamos de lo que quieras. Ay, pues muchísimas gracias, muchas gracias. Te mando un abrazo muy grande y un beso. Gracias por todo. Gracias. Cuídate Gracias. mucho. Bye, bye.